Esta presentación estará a cargo del ingeniero geólogo Elmer Francisco Segarra. Él es ingeniero geólogo geofísico de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Cuenta con maestrías en gestión ambiental en la misma casa de estudios. También cuenta con estudios de posgrado en geotermia en El Salvador y Japón, con más de 15 años de experiencia en exploración geofísica, con experiencia en aplicación en métodos geofísicos en yacimientos minerales, recursos hídricos y geofísica ambiental. Actualmente, en el IGEMET desarrolla estudios de prospección geotérmica y evaluación del potencial geotérmico como jefe del proyecto en GE38 Evaluación Geotérmica en el Perú. Recibamos así con fuertes palmas al ingeniero Elmer Francisco Segarra y lo dejo con el micrófono. En realidad el tema voy a enfocarlo desde el punto de vista de las tres geociencias que son los pilares, ¿no? La geología, la geofísica y la geoquímica. Como decía, vamos a ver cómo es la aplicación de estas tres ciencias, que es la prospección, la exploración geotérmica, cómo finalmente se completa un modelo conceptual para la determinación del potencial geotérmico. Finalmente vamos a ver algo de la evaluación económica de estos campos geotérmicos y cómo está a la fecha llevándose a cabo lo que es la exploración geotérmica en el Perú y la participación del Centro de Investigación Geotérmica. ¿Qué es energía geotérmica? La energía geotérmica es una energía renovable que se encuentra en el interior de la Tierra. Usualmente está asociados a zonas de subducción, zonas de arcos volcánicos. Pero también existen campos que están de baja entalpía más relacionados a gradiente geotérmico. El aprovechamiento, ¿cómo se da? Se da en la generación de la electricidad y también de usos directos. Vamos a hablar cómo se genera la electricidad a partir de la geotérmica. Como saben, tenemos que identificar acá una fuente de calor. Puede ser una cámara magmática, puede ser el mismo gradiente geotérmico, como les decía, y tenemos que tener zonas de fracturamiento, que sean fallas, estructuras, una zona que va a ser nuestra capa sello y una que va a ser nuestra roca reservorio. Básicamente los fluidos se infiltran o se han infiltrado a través de la historia geológica hasta cierta profundidad. Luego esta ha sido calentada y nuevamente es por los contrastes de densidad el que vuelve después de haber sido perforado un pozo por la misma presión hidrostática, el que sale con una determinada presión. Presión y temperatura son fundamentales en el análisis del balance energético de lo que es la energía geotérmica. Luego esto viene a un separador. Esto es una planta instalada de simple flasheo en donde va un separador, esto va a una turbina al generador. Luego ese fluido, una vez que ha movido esta turbina, nuevamente regresa, pasa a una torre de enfriamiento y nuevamente se reinyecta al campo. Esto es fundamental porque es el principio básico de su sostenibilidad. Como saben, nosotros los prospectores estamos acostumbrados a explorar petróleo, a explorar minerales. La diferencia es que en este caso es la exploración de un recurso renovable. ¿Cómo está la energía geotérmica con relación a las otras energías renovables en el mundo? O sea, en realidad ocupa el 1%, pero vean acá un detalle, que es el factor de capacidad de planta. Mientras, por ejemplo, la solar eólica tienen el gran problema de que solo se puede aprovecharlas durante el día, la energía geotérmica es una energía de base. Decimos de base porque prácticamente desde que empieza a producir la turbina, la producción es continua, teniendo un factor de planta de hasta 90%, solamente para hacer el mantenimiento preventivo.
No como el caso de los combustibles fósiles, que usualmente, como son los más contaminantes, son los últimos que entran en los sistemas, que entran a tallar en el sistema interconectado, siendo sus fluctuaciones principales en las zonas punta, ¿no? Donde hay más actividad. A diferencia también de lo que es comparado con la hídrica, es el problema de estiaje, ¿no? El fenómeno del Niño. Este es independiente del fenómeno del Niño. Por lo cual debería ser una de las que deberíamos estar utilizando más, pero pasa también que acá en Perú hay diversidad. Tenemos gas barato, tenemos hídrica a lo largo de todo el país. Si evaluamos la solar, tenemos un potencial inmenso de solar y eólico. Pero también Dios nos ha vendido con energía geotérmica, que vamos a ver que tiene buena cantidad. La importancia de energía geotérmica en el mundo, los principales productores, por ejemplo, son Estados Unidos, Filipinas, Indonesia. Ya en Sudamérica, a la fecha, no existe alguna planta que esté produciendo electricidad. México es uno de los principales representantes, que tiene una producción de 7.000 gigawatts hora anual. Bueno, El Salvador también, Costa Rica, países de Centroamérica, ¿no? Otra forma de aprovechamiento de la energía es, ¿cómo se llama?, en procesos industriales, tratamiento de minería, también calefacción urbana, invernaderos. O sea, aparte de generar electricidad, se puede aplicar también en usos directos. Entonces, usos directos tienen un impacto social muy importante, ¿no? Que también eso es lo que buscamos promocionar. Bueno, pero ¿en qué consiste la exploración geotérmica? Consiste en la adquisición de conocimiento para identificar y ver la viabilidad de producción. Es decir, recopilar información superficial de geología, hidrogeología, del sistema geotérmico, la temperatura del reservorio, los contrastes de densidades, la química, determinar las zonas de outflow. Por ejemplo, ya yendo al detalle de lo que es un flujograma de trabajo en superficie para lo que es geología. Vamos a separarlo en dos, porque uno es la parte que va ya al momento de la perforación de los pozos, ¿no? El estudio geológico en superficie consiste básicamente en utilizar la detección remota para identificar zonas alteradas, zonas donde haya sinter, zonas que evidencien la presencia de manifestaciones térmicas con alteraciones superficiales, fumarolas, igual un mapeo donde se resalte la estratigrafía, la vulcanología, las estructuras geológicas. También todas estas muestras, su respectivo análisis de roca, ya sea dataciones, difracción, microscopía. Toda esta información se debe integrar con la geofísica y la geología para generar un modelo geotérmico conceptual integral. Como decía, el trabajo geológico, la parte inicial de gabinete. Aquí, por ejemplo, se utilizó algunas anomalías de temperaturas a partir de Aster. Igual la utilización de TEMS para identificar estructuras, Aster también para identificar estructuras, que abarcan un trabajo inicial de gabinete, un trabajo de campo, un trabajo de análisis laboratorio y procesamiento de datos. Esa es una parte preliminar para obtener ya nuestro modelo. Básicamente, ¿qué se necesita identificar en el sistema? Principalmente una fuente de calor que está asociado a los principales campos de alta entalpía están asociados a cámaras magmáticas, usualmente asociados a volcanes. Entonces necesitamos datar los últimos eventos de
de los volcánicos, usualmente 10 millones de años, algunos autores dicen, otros se van hasta 2 millones de años de actividad volcánica, ¿no? Otro detalle es el mapeo vulcanológico o geológico de todos estos depósitos volcánicos que se puedan ir generando. Otra parte que se tiene que ver es las principales estructuras que controlan el sistema. ¿Y cuál es la posible estructura? Puede ser un graben, puede ser un horst, que está controlando nuestro sistema, y también el estrato que se va a conformar como la capa sello, que usualmente por la misma actividad hidrotermal es que se forma una capa de arcillas, que es identificada en profundidad por algunos métodos geofísicos. Finalmente, es importante que toda nuestra información geológica levantada se traslade al modelo hidrogeológico, es decir, identificar qué tipo de rocas son nuestros. Van a funcionar como buenos acuíferos, como acuífagos, acuitardos. A partir de esto de nuestro mapeo, tal vez una escala de 1 en 20.000 es lo recomendable. Bueno, este es un mapa, por ejemplo, que se hizo en la zona de Pinaya. Para el campo de Pinaya, aquí se identificaron 3 zonas. Aquí tenemos la zona de Pinaya, Atecata, la zona de Jarpaña. Algunas de ellas están asociadas a gradiente, algunas a un posible magmatismo que tenemos acá. Eso lo vamos a otra exposición. Como les decía, este es un modelo conceptual ya en 3 dimensiones, un modelo conceptual integrado, la parte de la geología con la parte de hidrogeología. También aquí el flujograma también que se sigue para la exploración de pozos. Esto ya es cuando se está dando el proceso de perforación, es necesario la observación de nucleocortes, la observación microscópica, el análisis de difracción. Todos estos análisis se tienen que hacer en tiempo real para tomar decisiones con el pozo. Recordemos que los pozos geotérmicos son parecidos a los pozos de petróleo. Es decir, cada pozo está valorizado en 7 millones, 8 millones de dólares. Entonces, tomar la decisión de parar el pozo, tenemos que estar trabajando los geólogos, viendo nuestro microscopio, cómo van las inclusiones, los minerales que nos van a determinar permeabilidad y temperatura, como es el caso de la guairaquita, la epídota, relacionados al sistema geotérmico, ¿no? Una vez que tenemos esta información, preparamos nuestra columna estratigráfica, nuestra columna geológica, hacemos evaluación de pozos e integramos con la información de pozos, que también salen análisis químico, datos de prueba de pozo, registro de datos de pozo, entre otros. Y esto también va a alimentar al modelo geológico conceptual. Por su parte, la exploración geofísica es la aplicación de diversos métodos, ya sean los métodos eléctricos, gravimétricos, sísmicos, usualmente empleados en ese orden. Los más empleados son los métodos magnetotelúrico y el método gravimétrico. El sísmico debería ser utilizado, pero dado que usualmente está asociado a rocas volcánicas, existe bastante difracción. Entonces, ese método sísmico, por ejemplo, es bastante utilizado en lo que es exploración de hidrocarburos. En este caso, no se utiliza, se está retomando, se está mejorando algunas metodologías de procesamiento, pero más concluyentes a la fecha son los métodos eléctricos, electromagnéticos y gravimétricos. Los métodos eléctricos tenemos los de corriente continua, los magnetotelúricos.
en donde, por ejemplo, acá tenemos una sección de resistividad y su correspondiente litología, sobre todo nos ayuda bastante para definir las zonas de bajas resistividades que corresponden a las zonas de capa sello. Ya en profundidad, ya la zona más caliente, la zona de epídota, que va a tener algunas resistividades más altas. Igual, o sea, cuando hacemos nuestra comparación con nuestro pozo y la variación en profundidad de la temperatura, vamos a distinguir básicamente esta zona de acá como una zona de capa sello y esta zona ya el reservorio, en donde vemos que una temperatura va aumentando hasta que ya llega a ser más o menos constante la temperatura. Son algunas maneras de correlacionar la geofísica con la geología de pozo. Bueno, también les había comentado que se usan otros métodos. Aquí, por ejemplo, es el sondaje eléctrico vertical, que es bastante utilizado en lo que es prospección hidrológica. Tenemos el método TEM, también utilizado en minería, bastante utilizado en BMS, y tenemos este método magnetotelúrico. Son parecidos porque ambos nos van a dar resultados de resistividad. Por ejemplo, allí tenemos una distribución de nuestros electrodos y bobinas para el emplazamiento de un sondaje de magnetotelúrica. Consiste en medir los campos magnéticos en las bobinas y los campos eléctricos mediante electrodos especiales. Felizmente, este mes nos deben estar entregando al programa de geofísica ya estos equipos, poder hacer este tipo de trabajo, ya que la gran dificultad que teníamos antes era que los otros métodos de resistividad son más superficiales. Con este método prácticamente no hay límite en cuanto a profundidad. Cuando tenemos una data, así sale la data de campos, se la va limpiando, se va retirando mediante filtros ese ruido y dejamos unas curvas parecidas a estas para hacer las inversiones, cuyo objetivo es obtener las verdaderas resistividades del subsuelo. Usualmente hay una metodología de corrección para corregir a los registros de magnetotelúrica con los registros electromagnéticos. ¿Por qué? Porque los registros electromagnéticos tienen más resolución en superficie. Otro también es el modelamiento geoestadístico ya de nuestras resistividades para obtener estos modelos, estas vistas tridimensionales de resistividad y poder correlacionar estos datos con, en este caso, aquí está un campo geotérmico, uno de los más antiguos de El Salvador, ¿no?, que está asociado a bajas resistividades. Ahí tenemos la capa sello. En exploración gravimétrica, ahí tenemos un gravímetro. Este es un equipo que también ya cuenta el INGEMET. Es un gravímetro de alta resolución. Sí, se puede hacer microgravimetría con este equipo. Pero sirve para hacer este tipo de trabajos de prospección gravimétrica. Aquí juega un papel preponderante los contrastes de densidad, el procesamiento que se le realiza, ya sea con la obtención de la anomalía de Bouguer, la residual de Bouguer, o modelamiento utilizando algunos algoritmos como la de convolución de Euler para identificar estructuras, o la segunda derivada, donde nos muestra las zonas de bajos asociados principalmente. Bueno, los puntos rojitos son pozos. Este tiene como 37 pozos, ¿no?, este campo que está en producción. Entonces está asociado a contrastes de bajos de densidad, ¿no?, en la segunda derivada. Y finalmente también es armar un modelo conceptual, definir las zonas de outflow, las posibles zonas de ascenso, las estructuras que están controlando. Esto sale de la misma correlación espacial de la geofísica con la geología.
Por ejemplo, acá también las secciones, se puede, este es de Hachuar, un campo geotérmico en Japón, donde se distingue aquí claramente una roca sello en superficie y el reservorio está asociado más a este tipo de estructura o fracturamiento. Lo que es exploración geoquímica, también valga la remembranza que lo que es geofísica también abarca una fase de exploración, desarrollo y operación. En este caso, en la geoquímica, en la evaluación de fluidos, ya en el desarrollo para caracterizar los pozos y en el monitoreo para ver cómo está el reservorio, cómo van las incrustaciones. Usualmente incrustaciones se le llaman cuando la sílice o el carbonato precipita en el mismo pozo y lo va cerrando, lo va tapando. Entonces ahí se necesita hacer trabajos de borehole para mejorar la presión en algunos casos, ¿no?, del pozo. También para ver las líneas ambientales base antes de iniciar los trabajos de exploración, y también el monitoreo ambiental. Por ejemplo, es siempre una fase en la parte exploratoria, fase de campo, que es el muestreo de agua, en realidad el muestreo de fluidos, porque también se muestrea vapor. Esto es enviado a laboratorios especializados y nos dan resultados. Por ejemplo, aquí todos estos son campos en Nueva Zelanda, por ahí está, me parece, Cerro Prieto. Básicamente siempre tienen unos valores altos en cloro. Es una característica típica de los campos geotérmicos. También utilizamos estas herramientas para clasificar el tipo de agua, ¿no?, si es carbonatada, si es clorurada, si es sulfatada. Y también la aplicación de los geotermómetros. ¿Para qué nos sirven los geotermómetros? Es el cálculo de la temperatura. Recordemos que estamos buscando qué caliente está el fluido en el reservorio. Entonces este es un parámetro fundamental. Hacer el cálculo de los geotermómetros, para eso también hay una técnica utilizando la composición de sodio, potasio y magnesio en este diagrama, y por decir, vamos ploteando nuestras muestras y nuestra temperatura está representada acá. Es una forma, existe software que nos permite hacer esto rápidamente, como el AquaChem, seguramente lo conocen. Hacer otros trabajos, por ejemplo, verificar si esas temperaturas, las temperaturas obtenidas por los reservorios, comparar con las medidas del reservorio, ¿no? O sea, ver la correlación que existe, ¿no?, y dónde se ajusta mejor. De ahí la aplicabilidad de algunos geotermómetros para determinadas temperaturas. También las curvas de isótopos, deuterio, para caracterizar nuestras zonas de recarga, ¿no?, o nuestra zona de mezcla. Finalmente, un producto final es el modelo conceptual geoquímico, en donde se resalta conocer la temperatura del reservorio, qué tipo de fluido, si estamos cerca a la cámara magmática o si estamos lejos de la cámara magmática, o si estamos en una zona ya de descarga. Eso lo podemos realizar mediante la geoquímica. El detalle más bien es la profundidad, ¿no? Por eso es que siempre se habla de la integración. Si bien la geoquímica da estos valores precisos para nuestro modelamiento final, pero tenemos que corroborar o unificar la información con otra información procedente de la misma geología superficial o correlacionar con la información geofísica. Aquí hay una descripción de algunos reservorios, siempre una capa impermeable, unos están asociados al contacto de un intrusivo, una zona de reservorio, otros a zona de falla,
usualmente los que son por gradiente geotérmico tienden a asociarse a esto. Tenemos también donde el modelo está más asociado a un modelo estratigráfico. En algunos casos se presenta esto que es una capa de vapor. Toda esta información la juntamos y vamos a tener este modelo regional de zonas prospectivas en donde nosotros podemos tomar la decisión conociendo ya la temperatura, conociendo las formaciones geológicas, las estructuras que están controlando, las bajas resistividades de la posible capa seña, pasar a una segunda fase que vendría a ser la planificación de los pozos donde vamos a perforar, siempre buscando zonas de fracturamiento para la perforación. Luego, con esa información retroalimentamos al modelo geológico, porque vamos a tener información de pozo y eso es lo verídico, ¿no? La geofísica queda allá y ya empezamos a trabajar acá con nuestros resultados de pozo. Básicamente, ya en el modelo vamos a tener que ir calibrando nuestro modelo para poder predecir temperaturas, poder predecir otros pozos, ¿no? O sea, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de algunos pozos que se predice y se mide. O sea, aquí tienen la componente. O sea, ¿qué es lo que buscamos? Presión, temperatura. Entonces tenemos los datos medidos en líneas y los datos simulados. Entonces esto es para hacer el simulamiento del comportamiento de los fluidos en el interior del campo geotérmico. Una vez que tenemos bien definido cuáles son las dimensiones de nuestro campo geotérmico, el siguiente paso es determinar cuánto de energía va a generar. Para eso utilizamos esta ecuación volumétrica, en donde esta información la tenemos que extraer tanto de alguno de nuestros trabajos de campo, ya sea de geología, geofísica, de los mismos ensayos que se hayan hecho de porosidad, permeabilidad, para poder ingresar a esta ecuación y nos dé un dato. Un dato que nos dice que es la cantidad de calor almacenada. Con el volumen lo determinamos identificando cuál es nuestro posible capa reservorio, el área anómala por el espesor. El factor de recuperación lo obtenemos a partir de la porosidad con el flujo de calor. Entonces nos va a dar un valor en kilojoules. Estos valores ya lo trabajamos con valores de planta, que va a la eficiencia de la planta, el factor de la planta, la vida de la planta. Aplicando esta ecuación nos va a permitir determinar, en este caso, 140 megawatts. También se utilizan estos modelos, el modelo estadístico Monte Carlo, para ver cómo va a ser nuestra certidumbre de tener el recurso geotérmico. Esto es muy importante para la toma de decisiones de los inversionistas. Saber de qué potencial a qué potencial y con qué certidumbre tengo. Es decir, a esa ecuación se va a generar valores aleatorios. Se puede correr 1030 interacciones y determinar esta curva probabilística. Entonces el inversionista va a ver esto y va a decir, es posible que este campo tenga esta cantidad con tal certidumbre. Y ya el dato que antes lo dábamos como un dato único y duro, ahora ya le damos cierto valor de probabilidad y certidumbre. Pero económicamente, ¿qué significa eso?
Económicamente, por ejemplo, si evaluamos un campo que es de 32.65 megas, por un factor de planta alto, pongámosle 0.9, y un precio de venta $50, que es que es un valor relativamente en el que están fluctuando las energías renovables, tenemos este resultado por día y aproximadamente $1 millón mensuales, que generaría un campo ya instalado, una planta instalada. Bien, ¿cómo va el desarrollo geotérmico en el Perú? Primero hay que ver cómo está nuestra matriz energética. Nuestra matriz energética está constituida principalmente de hidroeléctricas, en donde el mayor representante es el Mantaro, las termoeléctricas, que son todas las termoeléctricas que se han instalado a gas en los últimos 7 años, y una pequeña porción destinada a las RER, o los recursos energéticos renovables. La idea, o lo que plantea un estudio que hizo el MEM, es ampliar estas energías renovables hasta un 19%. Siempre viendo esto al 2040. 2040 debe ser ya alguna fecha en donde empiece a declinar el gas y vamos a tener la necesidad imperiosa de buscar su reemplazo. En el marco legal se tiene la ley de geotermia, la reglamentación de la orgánica de los recursos geotérmicos, las concesiones que las ve la Dirección de Electricidad, la normativa referente a energías renovables. Bueno, como saben, uno de los trabajos más completos es el trabajo que realizó JICA en la ejecución del plan maestro. Hace una evaluación, si bien es cierto rápida, pero abarca prácticamente todo el Perú, en donde ellos estiman un aproximado de 3.000 megavatios. Los principales campos geotérmicos que ellos evalúan son Tutupaca, Crucero, Pinaya, con potencial de generar electricidad, es decir, que serían de alta entalpía. Aquí, por ejemplo, ya tenemos el recurso identificado y aquí vamos a hacer una especie de caso, que sería si una empresa se decidiera con esta información que se tiene acá, explotar estos campos, ya sea una empresa, es decir, producir 840 megavatios. Es decir, es un Mantaro geotérmico aproximadamente. Entonces, para ello se bosqueja más o menos la utilización de 4 máquinas perforadoras, un laboratorio donde procese, la compra de 20 plantas boca pozo, 14 plantas grandes. Entonces, haciendo una evaluación económica de esto y colocando los valores que se han dado en las últimas subastas de energía, de electricidad, como un precio base de $10 de venta de energía en planta, algunos detalles como mantenimiento, se ha estimado que en 20 años este proyecto sería rentable y factible, ya sea para una empresa que quiera invertir dejemos esta idea de que el Estado no puede participar por su misma normativa. La ley geotérmica es muy parecida a la ley de minería, en donde se excluye prácticamente la participación del Estado. Más bien sí promociona para la inversión pública. Por ejemplo, esta curva se puede apreciar, el mayor riesgo siempre es en las partes iniciales, ¿no? La perforación y la instalación de planta.
Las solicitudes que ahorita hay empresas, EDC es una de las empresas que está haciendo un trabajo bastante serio, tiene 3 campos, ha hecho algunos trabajos de geofísica, geología, entonces ellos están esperando. Hay otro detalle también que vamos adelante, que las normas todavía no están claras, como es una actividad reciente, todavía falta asentar o ajustar algunos tornillos en alguna normativa. Un proyecto importante también que podría ser y que se podría dar es esto. Usualmente todos los años en el sur del Perú se tiene el problema del friaje y es una zona donde tenemos bastante actividad geotérmica, bastantes campos. Entonces sería la utilización de estos usos directos para mitigar el friaje. Eso también ya dentro de la aplicación de usos directos. Entre los problemas que, por ejemplo, se ha presentado en Borateras y Calientes es que toda esta zona también se ha declarado una zona de reserva natural. Entonces, si es una zona de reserva natural, restringe, a pesar de que la geotermia es una industria sostenible, respetuosa del medio ambiente, se tiene que ver exactamente dónde está cayendo. Me parece que en el plan regional ellos ya lo han identificado en una zona de amortiguamiento y que sí sería factible la ejecución de la geotermia en estos 2 campos. Bueno, entre las barreras, como les decía, la normativa, usualmente la geotermia la han metido a competir con otras fuentes energéticas como la solar y la eólica con una determinada cantidad de años. Pero para desarrollar todo un proyecto geotérmico y pasar todas las fases de prefactibilidad y factibilidad, por lo menos se necesita unos 10 a 12 años. Entonces, y usualmente los tiempos que han dado en el reglamento para energía renovable son 7 años. De ahí que también es que no entran a competir en el sistema de subastas que ha sido implementado por Ocinermi. Otro detalle es la falta de profesionales. A la fecha acá en GEMET ya hemos crecido, algunos colegas se han ido a capacitar fuera, entonces ya se ha implementado el Centro de Investigación Geotérmica, pero años antes venían especialistas, en realidad encontraban 1, 2, 3, y la idea también del Centro de Investigación es esa, ¿no? Capacitar especialistas mediante maestrías, doctorados. Otro tema es esto que estábamos viendo, ¿no? En Borateras y Calientes, lo que es los parques nacionales en zonas protegidas. Hay algunos vacíos también en lo que es las normativas ambientales. El desconocimiento también de lo que es geotermia a nivel de Estado y a nivel de comunidades. Muchas veces se confunde con lo que es minería. Bueno, el Centro de Investigación Geotérmica, que fue prácticamente inaugurado el año pasado por nuestra presidenta, tiene justamente cubrir estos vacíos, reforzar la capacitación de nuestros profesionales que se interesen en el tema. Actualmente estamos viendo posibilidades de firmar un convenio con JICA para mandar a nuestros profesionales a capacitarse a Japón. También lo que es la implementación del centro de investigación, que es tener un laboratorio especializado al más alto nivel. Inicialmente se ha propuesto que nos vayamos a trabajar en las zonas más cercanas, en la ciudad más cercana como es Arequipa. Esta es la estructura con la que ya estamos operando. Y nuestro objetivo fundamental es hacer estos trabajos de prospección
hasta donde nos permita la normativa. Como ustedes saben, nosotros no podemos perforar como institución, entonces nuestro objetivo queda delimitado con la evaluación de los potenciales geotérmicos, ya sea para el uso directo o ya sea para el uso de generación de electricidad. Este es uno de los primeros productos que estamos generando, que seguramente están en evaluación. Bien, muchas gracias.